había Bueno, que... Sí. Lo más fácil, chicos, si no se acuerdan cómo definir una función, acá a la derecha, acuérdense que están los comandos y abajo el último dice función. Ustedes lo cliquean y con eso ya le escribe cómo se escribe una función. Sin necesidad de acordarse exactamente cómo se define. Porque acá, esto que están aprendiendo acá, es una porquería que no lo van a usar nunca más. Creo. Entonces, acá vamos a usar la palabra reservada función. Acá va a ir la variable de retorno, que generalmente se llama retorno. Lo vamos a nombrar así. Tenemos esta flechita de asignación y acá iría el nombre de la función a la que vamos a llamar. Por ejemplo, le vamos a poner en este caso suma. Y los argumentos que va a recibir la función. En este caso yo voy a pedir que voy a recibir dos argumentos, porque van a ser dos números, y los voy a sumar. Entonces los voy a poner en num1 y num2. Estos nombres que nosotros le pongamos acá, no importa qué nombre le pongamos, si son iguales a los del algoritmo o no. Yo, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Suma números. Claro, porque se llama igual que la función. Acá lo que vamos a definir, número 1 y número 2. Lo vamos a hacer como entero, o sea, vamos a hacer algo sencillo. La idea es que podamos hacer, para entender más el concepto de funciones. Número 2. Listo. Con esto yo pido los dos números y lo que voy a hacer es pasarle los dos números a la función para que me los sume. Entonces, acá lo que vamos a hacer a retorno, le vamos a poner que es igual a num1 más num2. Lo que va a hacer esta función es, a la variable retorno a la que va a devolver, lo que va a devolver la función, va a sumar los dos argumentos que recibe. En este caso, va a usar dos argumentos, que va a ser num1 y num2. Y acá lo que vamos a hacer es poner num1 más num2. Esto es muy parecido a lo que hacemos usualmente en el algoritmo. Lo que me olvidé decirles es que una vez que declaremos la función, sí o sí tenemos que definir la variable retorno, en este caso, porque la nombré retorno, como el tipo de datos que va a ser. En este caso, estamos haciendo una suma de números enteros. Entonces el retorno va a ser una suma, va a ser entera, perdón. Una vez que nosotros tengamos esto, lo que podemos hacer acá, podemos hacer dos cosas. Podemos directamente escribir la suma es, dos puntos, y llamamos a la función. La función se llama suma, y adentro le vamos a pasar los dos, número 1, número 2, los dos parámetros. Acá son parámetros y lo que está acá adentro se llaman argumentos. A la suma le voy a pasar el parámetro del número 1 y el número 2. Cuando llegue a la función va a tomar el argumento y lo va a guardar, o sea, el número 1, el argumento número 1 va a guardar lo que está almacenado en el número 1 y lo que esté en num2, lo que está almacenado en el número 2 lo va a guardar en num2. Cuando entra a la función los va a sumar y va a retornar la suma de esos dos números. Podemos hacer esto es una opción. Y vamos a hacerlo, vamos a ejecutarlo así medio rapidito. Vamos a poner que el número 1 sea 15 y el otro sea 45 y me va a dar que la suma de los dos números es 60. Bien, ahora yo le dije que esta es una de las opciones. Yo puedo hacer también resultado, porque declarar otra variable y a resultado le vamos a asignar la función con los dos parámetros. Entonces, a la variable resultado lo que voy a hacer es llamar a la función que me sume los números y acá que me retorne el valor de la suma. A esa suma, lo que vamos a hacer es guardarla en la variable resultado
y después lo vamos a escribir acá. Es exactamente lo mismo, lo único que lleva un pasito más y una variable más. Si yo acá pongo el 15 y el 45, me dice que el resultado de la suma es 60. Esa es otra forma de poder usar una función. Lo que tienen que tener en cuenta es que las funciones siempre retornan algo. Esto puede ser suma, por ejemplo, le ponemos así porque es lo que va a retornar. Acá vamos a definir resultado suma y acá la variable retorno pasaría a ser resultado suma. No importa el nombre que nosotros... Sí. La función, el nombre que nosotros le damos a la función. No lo vamos a llamar nunca del algoritmo, siempre vamos a llamar, digamos, a suma. Claro, en este caso yo le puse que sea suma. Claro, sí, puede ser otra cosa, puede variar, pero ponele, yo a resultado suma, que es el anterior, no lo voy a llamar nunca del algoritmo principal, siempre voy a llamar, digamos, a suma. Exacto, solo vas a llamar a suma y le vas a pasar los argumentos que vos tengas acá. Nunca me daba porque lo hacía al revés. Bien, exacto. Esto lo único que muestra es que lo que yo trabaje acá adentro, no importa si yo hago una suma, resta, multiplicación, división o ecuación matemática, lo que yo trabaje acá, lo que me va a devolver es este resultado. Todo lo que yo guardo acá. Por ejemplo, yo acá lo que puedo hacer es, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a hacer que num1 sea igual a num2, por ejemplo, ¿no? Y acá yo voy a devolver que me retorne 1, ¿no? Esto es un ejemplo. Yo acá lo que es una función al pedo, ¿no? Obviamente. Yo voy a recibir dos números, le voy a igualar y le voy a retornar 1 nomás. Porque se me ocurre que retorne 1. Entonces yo cuando ponga acá 45 y 15, me va a retornar 1. ¿Por qué? Porque yo pedí que la función me retorne 1. Esto está mal, obviamente, es una función hecha al pedo, pero lo que quiero explicarle es que la función me va a retornar esta variable, nada más. No importa lo que yo haga acá, siempre me va a retornar esto. Generalmente, no sé, estas cosas no se hacen así, ¿no? Pero num1 más num2. Si yo modifico esto, me tiene que dar bien. El resultado de la suma es 60. Pero acuérdense que siempre lo que nosotros pongamos acá como la variable de retorno es lo que nos va a devolver la función. Sin importar lo que nosotros hagamos acá dentro de la función, siempre nos va a devolver este valor. Y sí o sí este valor tiene que tener algo. Yo no lo puedo, por ejemplo, no sé, devolver vacío. O sea, así. Si yo lo llamo así y no retorno nada, me va a dar 0. Ah, ¿por qué me dio 0? Me debería tirar error. Bueno, debería tirar error, pero me dio 0. No sé por qué me dio 0. Pero me tiene que tirar error en realidad. En programación esto te tira error porque yo tengo que retornar algo. Aunque sea tengo que retornar cualquier cosa. Esto ya automáticamente me lo iguala a 0. Le pone como 0, pero me tendría que retornar algo. Eso está mal ya del PCIN, porque no debería ser así. Bueno, entonces, por ejemplo, ahora yo puedo crear tantas funciones como yo crea necesario. Puedo crear otra función, vamos a copiar esta, pero que se llame resta. Lo que va a hacer es resta, y lo que va a hacer es restar, obviamente, ¿no? Esto sería resultado resta. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Eso que estás diciendo ahí, resultado resta, resultado suma, ¿serían los nombres de la variable dentro del proceso de función? Sería dentro de ese... Exacto. Bien. Y cuando lo llamás el algoritmo principal, es el nombre a lo que se le fue asignado el resultado resta, no sé cómo se diría, pero por ejemplo lo que vas a llamar es la palabra resta, que podría haber sido, no sé, Pepito en vez de resta, pero esa es la parte que se nombra en el algoritmo principal, ¿no? Sí, lo llamamos siempre por el nombre. Nosotros siempre llamamos por el nombre. Esto lo único que hace, lo que me dice,
es que esta es la variable que va a retornar. Si esta variable tiene algo, me va a devolver esto. Yo para llamarla utilizo el nombre, como bien decías, pero lo que me va a devolver es esto. Por eso ¿cómo trabajan las funciones? Las funciones siempre retornan algo. En este caso, bueno, yo eliminé todo y me retornó un 0. ¿Pero por qué? Porque devuelve algo siempre devuelve algo. No importa qué, pero tiene que devolver algo. Es estrictamente obligatorio que una función devuelva algo. Otra cosa más. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, bueno, tengo esto y acá vamos a solicitar 2 números. A ver si puedo. Quiero ver una cosa. Bien. Esto estoy probando algo yo, para ver si se... Ahí está. Bien. Yo no puedo hacer esto en una función. No puedo solicitar datos, como estoy haciendo acá. Yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese un dato y que ingrese el otro dato. Esto en las funciones se puede hacer, como vieron recién lo hice. Lo pudo hacer, lo ejecutó y hizo lo que yo le puse, ¿no? Pero en funciones esto está mal hecho. Esto en funciones no tiene que ir. Es una buena práctica, yo se lo explico como buena práctica. Generalmente, cuando uno utiliza una función, la función solamente hacen procesos, hacen procedimientos, hacen sumas, restas, verifican cosas, pero nada más. Las funciones no piden datos ni leen ningún tipo de datos al usuario. No sé si me explico en ese tema. Porque lo he visto el otro día que me tocó ser mentor, vi en un ejercicio, bueno, esto se los voy a pasar. Bueno, si quieren llamar a resta, lo pueden hacer ustedes mismos y poner acá, escribir. Vos sabés que yo creo que en las veces que he escrito las funciones, en algunos ejercicios he pedido datos. Está bien. Siempre se pide todo en el algoritmo principal, lo mismo que, claro, pero las funciones sí pueden tener variables propias de su... Perfecto, eso sí, yo puedo acá usar variables que yo crea necesarias para resolver lo que yo tenga que hacer con mi función, pero yo no puedo pedir datos en las funciones. Bien. Las funciones se tienen que acostumbrar que solamente hagan cosas, nada más. Si quieren pedir datos y no lo quieren hacer dentro del algoritmo, para eso están los procesos. Pregunta tonta. Los subprocesos. Bien, sí. Viste que pedís en la función de la suma num1, num2. ¿Dónde? Porque antes en el algoritmo principal decís ingrese número 1 y le asignás número 1. ¿Cómo el PCI en el programa entiende que número 1 va a ser el num1? Acá, cuando yo llamo a la función en la línea 17, sí. Cuando yo llamo a suma, le estoy diciendo que va a tener el número 1 y el número 2. Estos son los dos parámetros que yo le voy a pasar a la función. Entonces, vamos acá, cuando llamamos a la función en la línea 1, en los argumentos... Asume que ese argumento, como está en la primera posición, es la misma que la primera posición del otro argumento. Exactamente. Lo que está acá se va a guardar acá y lo que está acá se va a guardar acá. Si yo acá pongo más cosas, obviamente le tengo que pasar todos los argumentos y cada uno se va a guardar en el orden en que están. Ahí no es que se va a hacer aleatorio. Claro, no está ahí, si por ejemplo en la función le pedís 3 argumentos, pero en el algoritmo principal había 2, no te dice que es un error de tipo, porque ese era el que más me pasaba. Claro, si yo acá pongo un 3, esto me va a tirar error porque la función yo la declaré con 3 argumentos. La función espera 3 argumentos, o sea 3 parámetros. Yo necesito 3 datos para trabajar. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a poner más
que me sume 3 números. Yo necesito los 3 datos sí o sí. Si vos me pasás 2 datos, está mal, porque la función, cuando yo la creé, me pide 3. Yo la creé con 3 argumentos. Entonces, cuando yo llamo a la función, lo que espera es que le envíen 3 argumentos. Y si yo le envío 2, me va a decir, no, pará, si yo necesito 3 argumentos para trabajar. Me falta 1, entonces me lo tenés que escribir. Cuando yo le ponga el tercer argumento, y obviamente lo voy a pedir, número 3 y número 3, ahí está bien la función, porque la función, cuando yo la creé para que me reciba 3 argumentos y que trabaje con 3 argumentos. No puede trabajar ni con más ni con menos argumentos, sí o sí con 3 argumentos. Okay. Entonces, cuando yo la llamo, sí o sí le tengo que pasar los 3 argumentos que corresponden. Entonces, cuando yo hago esto, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a poner 15 más 15. Uy, ¿qué pasó? Algoritmo. Me olvidé de definirlo. Ahí. No, porque puse la variable, pero nunca la definí, nunca la creé, por decirlo de alguna forma. Esto es más crear, no sería definir, sería como una especie de crear. Si yo necesito variables, las tengo que crear. Una vez que las tenga para crear, las puedo usar. Pero si yo no creo la variable, estoy guardando en algo que no existe. Hoy Jeremías decía a la tarde sería algo así más habilitar un espacio, como una cajita, en el definir. Sí, pues yo lo preferiría decir como crear, lo podríamos relacionar como qué sé yo, con las personas. Por ejemplo, si yo necesito un madre y una padre, los tengo que crear. Si yo no le puedo llamar madre a alguien que no está creado, que no existe. Podríamos aplicar el mismo concepto también para las variables. Si yo voy a leer un número, voy a leer algo, tiene que existir primero para leer. Lo mismo que un libro, si yo voy a leer un texto, tiene que existir algo en ese texto para leerlo. Entonces, si yo lo estoy leyendo y no existe, no estoy leyendo nada, estoy haciendo algo erróneo, algo ilógico, por decirlo de una manera, entonces primero tengo que crear ese texto, tengo que crear lo que necesito. Esa es otra forma de verlo. También se puede ver como cajitas. Yo necesito cajas para guardar información. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear una caja en donde yo voy a almacenar información. ¿Qué tipo de información? Eso lo vamos viendo. Pero esto es más crear. También se dice que guarda un espacio en la memoria para almacenar información que puede variar. Por ejemplo, también eso es válido. Son pensamientos distintos que más o menos casi todos quieren decir lo mismo. Es la manera de explicar de cada uno. Claro, cada uno lo ve como le parezca, cada uno lo razona y lo piensa como más le parezca. Algunos lo pueden pensar matemáticamente, otros en forma de vida, otros en forma de programación. Lo puedes razonar con cualquier tipo de cosa, siempre y cuando entiendas el concepto. Ay, no me lo copia completo, pero la que te estarió. No me lo copia completo. Bueno, después vemos cómo lo pasa. No pasa nada, pregunta, no pasa nada si el algoritmo principal está arriba y función está abajo, porque estoy viendo que están poniendo arriba función y el algoritmo principal abajo. Es lo mismo. Eso depende del programador, si lo quiere arriba o lo quiere abajo. Eso ya va. Suena medio raro. Perdón, es que bueno, mi mente es perversa. Es indistinto, vos podés ponerlo arriba o abajo. Bien. Nunca dentro del algoritmo. Claro. Yo no puedo hacer esto, está mal. Y encima, mira, metí el error. Pero yo lo puedo poner arriba, abajo, y es indistinto. Y es más, puedo ponerlo de los dos lados, si quiero. Puedo poner uno arriba y el otro abajo, y el programa igual va a funcionar bien. Ah, bien. Generalmente se recomienda siempre tener todas las funciones juntas, todos los procesos juntos y el algoritmo al principio o al final del programa. Pero siempre se recomienda tenerlo más organizado. Igual algo que yo hago, que me gusta hacer a mí mucho, es por ejemplo acá hacer un comentario, así.
Y poner acá, por ejemplo, función para sumar, ¿no? Esto es algo más mío que me acostumbré a hacer, por ejemplo, y acá pondría lo mismo, pero acá en vez de poner función para sumar, función para restar. Entonces, yo, por ejemplo, hay algo que yo dije en este caso, bueno, obviamente es un programa muy cortito. Les voy a mostrar uno que estoy haciendo, que todavía no lo termino. ¿Dónde está? Este. Bien. Esta es una calculadora que yo estoy haciendo que inició con el mismo ejercicio que les hice hace un ratito de los números gigantes para sumarlos. Bueno, yo dije, bueno, vamos a hacer una calculadora. Hacerle zoom. Sí, porque estaba en pantalla completa y no se ve nada. Porfa. Bien. Entonces yo agarro y creo el programa y voy haciendo comentarios. Por ejemplo, acá, como sabemos, PCI tiene problemas números enteros y nos permite extremadamente grande. Vamos a tratar de resolver el problema para hacer operaciones con números gigantes. Explico para qué va a ser mi programa. Entonces acá tengo una función para validar los datos que ingresan que no tengan carácter. Lo que hicimos nosotros antes, para ver si era verdadero o falso y todo eso, lo que hice acá es hacer una validación de que sean números. Pero lo que tiene una cosita más, una pequeña adición que me acepta también números negativos. Eso también hice un ejercicio que hice yo aparte. Bueno, esto después, después acá puse una que se llama validación de operación, otra función más, una función de si es positivo. Después, función para completar el número menor con ceros, que era lo que hicimos antes, que en caso de que un número tenga más dígitos que el otro, que los iguale para que yo pueda trabajar con ellos. Función para eliminar los restantes del cero, eso lo hice por el tema de la resta. Después puse la función a la calculadora. La suma, acá tengo el algoritmo de la suma. La resta. Bueno, acá hay un comentario que usé un array porque necesito hacer modificaciones en ciertos casos. Vieron que en la resta, si un número le tiene que pedir prestado al anterior, bueno, esas cosas. Por eso usé array acá. La multiplicación, el algoritmo de la multiplicación para poder multiplicar los dos, que también usé un array. Después la división entera, que estoy en ese. Me falta hacer la división. Acá tengo que me retorne el mayor, pues si son iguales, y acá tengo el inicio del programa. Entonces acá tengo la calculadora, utilizo dos números, un resultado de una operación y voy haciendo distintas cosas. Pero dejo siempre comentarios. Voy dejando comentarios para cuando yo tenga que buscar alguna parte del programa, busco acá, por ejemplo. Acá tengo un error. Bueno, tengo que buscar el error acá, que es lo que me salió mal. Entonces es una buena práctica para tener organizado el código. Esto, obviamente, son muchas más líneas. Esto hasta ahora tiene 445. Claro. Y esta calculadora lo que te hace es la suma, la resta, la multiplicación, menor, mayor, la división que está en proceso, y bueno, y obviamente el salido. ¿Te encanta? No, sí, está linda huevada me estoy mandando. No me gusta el tema de hacer la calculadora. Me gusta resolver el problema que tiene PCIN con las limitaciones. A mí porque me hiciste tiene hacer limitación una calculadora. Es que es difícil, no es fácil. Tenés que pensarla. Yo para hacer la multiplicación estuve un día entero pensando. Para poder multiplicar dos números extremadamente grandes. Me costó un huevo, un día entero hasta que uno me tiró una idea y ahí con eso lo hice en 15 minutos. Pero razonarlo fue lo más difícil. ¿Podés elegir un ejercicio de función y resolverlo? Vamos a hacerlo entonces. El más difícil, como te encanta a vos. El más difícil, vamos a hacer uno que es más, lo tengo acá, pero no lo voy a ver. Después lo vamos a ver. El que dice que necesitamos una función que de retorne verdadero si el usuario, o sea, teníamos que hacer un login en donde usuario era usuario 1 y en la contraseña
era ASD. No sé si se acuerdan de ese ejercicio. Azul. Claro, esta era la contraseña, en serio, así dice la teoría, en la práctica. Y el usuario era usuario 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es crear una función que nos retorne si es verdadero esto, o sea, que valide los datos que ingresa el usuario, y aparte que nos cuente los intentos, y solamente tenemos 3 intentos para hacer ¿cómo es que se dice? Para hacer, para validar el coso. Si pasamos los 3 intentos, estaba leyendo el chat, perdón. Si pasamos los 3 intentos, me tiene que tirar falso. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, primero vamos a crear la función, que vamos a poner un retorno, en este caso lo vamos a llamar así porque no se me ocurre nada para ponerle. ¿Cómo era llamado? Validar. Lo que vamos a recibir de validar va a ser el usuario, va a ser la contraseña, y vamos a poner un contador, ¿no? Pero el contador lo vamos a poner por referencia. ¿Contraseña o el Sí. PAS? Contraseña, yo le pongo contraseña. En vez de poner una ñ, le ponemos la NIA. Está bien, pero no es lo mismo que el PAS de... Sí. ¿Sí? Pues le podés poner PAS. Eso cada uno decide cómo poner. Claro, si querés, en inglés. Speak English. Tengo una sola neurona, así que a lo que dé, traten de no... Mi inglés No, medio alemán. Esa pregunta fue muy maldita. ¿Cómo van a hacer eso? No confundan a la gente. Bueno, lo que hice... Vamos a recordar lo que hice el ejercicio. Ay, Dios, esta mujer. Que solo que me retorne si el usuario y la contraseña son estos dos. O sea, si es verdadero, me tiene que devolver. O sea, si el usuario ingresa esto y esto, me tiene que retornar verdadero. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer a retorno, muchos lo primero que harían es poner un sí. Usuario es igual a usuario 1, ¿no? Y contraseña es igual a entonces retorno sería igual a verdadero, ¿no? Y si no, retorno sería igual a falso. Esto es lo que haría la mayoría. Sí. Vamos a comparar que sea igual a usuario 1 y usuario 2, y si es verdadero me va a retornar verdadero, y si no, es falso. Me olvidé de algo acá. Acá no tendría que poner el retorno. No, quedaron 80 ¿Cómo lo pesos, inicializás? Claro, el retorno sería lógico. Vamos a definir como lógico porque va a ser un verdadero o un falso. La mayoría haría esto. Esto se puede simplificar mucho más. Ustedes recuerden que esto va a devolver un verdadero o un falso, ¿o no? Esto también va a devolver un verdadero o un falso, y todo esto junto también va a devolver un verdadero o un falso. O sea que el resultado de esta comparación va a ser un valor lógico, un valor booleano. Entonces, como nosotros tenemos que retorno es un valor lógico, acá lo que podemos hacer directamente a retorno es igualarlo a esto. El caso es que no, le dije a Michael que le explique que las chicas no van ¿Entienden? a pedir a sacar y Lo que va a hacer esto nada más a comprar es comparar si el usuario que yo ingresé es igual a usuario 1. Supongamos que es falso, entonces esto va a ser falso. que tenga cuidado porque a lo mejor te Supongamos que yo puse de usuario tu flaquita hot. Bueno, eso. Es distinto. Entonces esto va a ser falso y todo esto va a ser falso. Entonces retorno va a ser falso. Entonces, ¿qué me va a retornar? Falso. Y lo mismo va a pasar con la contraseña. Esto solo se va a hacer verdadero cuando el usuario y la contraseña sean correctos. Entonces, a retorno le voy a asignar lo que me dé esto, que es un valor lógico.
Con esto ya simplifiqué mucho más el código. Se puede hacer de la otra manera, lo que sí, bueno, van a escribir un poco más de línea. Es medio innecesario porque con esto ya lo pueden resolver en todo en una sola línea. Pasaban el teléfono. Y pero ¿cómo Ahora, te va a devolver ahí si no te va a retornar tipo verdadero o falso? ¿Te va a salir o te va a saltar error directamente? no, te tira verdadero o falso. Como yo retorno, lo puse como lógico, 475. los únicos dos valores que puede tener es verdadero o falso. Entonces yo al hacer comparaciones acá, el resultado de esta operación lógica, esto es una operación lógica, que va a comparar dos cosas. Habría Si que son acordarse de iguales, la tabla de la verdad, porque es con un i. exacto, como es tabla de verdad, tiene que ser esto verdadero y esto verdadero para que todo sea verdadero. Claro. En cambio, si yo acá pongo uno, con uno que sea verdadero ya me hace todo verdadero. Eso ya es un poco más de lógica y sí, se utiliza tabla de la verdad. Entonces, vamos a hacer que mientras que, no sé, vamos a ver ahora después eso. Y vamos a pedir el usuario. Vamos a escribir ingrese usuario. Vamos a leer el usuario y escribir ingrese con... Vamos a hacernos los English. Vamos a leer contraseña. Perfecto. Y vamos a hacer mientras que nosotros sabemos que esta función validar, si yo ingreso bien el usuario y la contraseña, me va a devolver verdadero. ¿No? Entonces hacer hasta que sea, mientras que sea falso. Exacto. Lo que tenemos que hacer, lo que lo harían todos sería poner validar usuario y contraseña. Ah, es cierto que me falta el otro, el contador. Contador. Y esto va a ser con... Acá lo que tenemos que hacer es que contador, tenemos que inicializar contador, va a ser igual a 0. Y me había olvidado de decir lo que el ejercicio dice que acá... Contador más uno. Claro, lo que va a hacer es sumarme la cantidad de intentos que va a hacer. Esto va a ser un intento, me lo suma acá. No me lo suma acá dentro del hacer mientras, me lo hace dentro de la función. O sea, me lo va a hacer acá. Cuando yo llamo a la función acá, el contador va a aumentar a 1. Entonces, yo voy a hacer esto mientras que esto sea verdadero. Pero si ustedes se fijan acá, cuando esto esté bien, me va a retornar verdadero. O sea que cuando yo ingrese el usuario bien y la contraseña bien, esto va a ser verdadero. Entonces me lo va a volver a pedir. Tenemos dos opciones para resolver este problema, porque ese es un problema que tenemos acá. O acá poner que sean distintos, que uno sea distinto o el otro igual, o directamente podemos negar la función. Ah, no se puede negar. Bien. Entonces estaba bien el otro que hice. Podemos negarlo. Con el signo de admiración yo niego lo que me devuelva la función. Si la función me devuelve verdadero, esto se va a hacer falso. Y si la función me devuelve falso, esto se va a hacer verdadero. Eso también es tabla de verdad. Entonces, cuando esto sea falso, o sea que no haya puesto ni bien ni la contraseña o el usuario, me va a devolver falso. Pero este signo de admiración me lo va a hacer verdadero. Quiere decir que me lo va a volver a pedir. Esa es una de las opciones que podemos hacer. Si no, la otra, lo que podemos hacer es acá que sea distinto o... ¿Lo podrías volver a explicar? Eso último, lo del... O distinto. Acá era... Ah, ahora les comento. Ahora lo explico de vuelta. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el retorno de la función, en donde si usuario es distinto, por ejemplo, yo ingresé el usuario mal, esto me lo va a hacer verdadero, ¿no?
Entonces el retorno va a ser verdadero. Y esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque yo el usuario lo ingresé mal. Entonces me lo va a volver a pedir. Y lo mismo va a pasar con la contraseña. Cuando la contraseña sea verdadera, falsa, no, porque esto va a ser distinto, claro, y tengo el mismo problema, la puta madre. No, vamos a volver de antes. Vamos a hacer como los hombres de negro, voy a activar el flash, miren todos ahí, por 20 segundos se van a olvidar de todo lo que dije. Porque hablé pura huevo. No, porque después lo estoy mirando y no. Bueno, nosotros tenemos acá que cuando yo ingreso al usuario, supongamos que yo lo ingreso bien y pongo usuario 1. Entonces esto va a ser verdadero. Y la contraseña también la ingreso bien y va a ser verdadera. ¿No? Entonces verdadero y verdadero va a ser verdadero. La función me va a devolver verdadero. ¿Qué pasa? Que si la función me devuelve verdadero, me va a volver a pedir que haga de vuelta este bucle. Claro. No sé si me explico. Tiene que llegar a ser falsa para que se corte el bucle. Exacto. Entonces, ¿cómo hago falso esto? Lo único que tengo que hacer acá para que esto no haga lo que eso es ponerle un signo de interrogación de cerrado. O sea, el signo de interrogación para abajo. Exclamación. Cuando yo hago esto, interrogación. Exclamación, perdón. Ay, Dios. Bueno, no soy profesor de lengua, voy a ser profesor de matemática, no de lengua. Bueno, hay que saber el símbolo. Bueno, usamos el signo de exclamación cerrado. Con esto lo que estamos haciendo, lo que está después, lo vamos a convertir a su contrario. Esto me da verdadero, entonces esto se va a hacer falso. ¿Por qué? Porque cuando yo ingrese el usuario bien y la contraseña bien, retorno va a ser verdadero. Pero cuando yo los ingrese bien, yo necesito que salga. Entonces esto lo hago falso. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Sí, porque mientras ¿Yo le puedo poner en vez del signo la palabra falso? No, la idea es que yo utilice la función para validar. Eso es lo que te pide el ejercicio. Obviamente, yo lo tengo que pensar paso por paso. Supongamos que yo lo voy a copiar acá. Vamos a hacer paso por paso, vamos a hacer de la función. De esto. Acá. Estamos mirando. Esto pasa porque el hacer mientras te permite hacerlo validar, es decir, probarlo una vez y te saca cuando vos estás en falso. Lo va a mantener el bucle mientras sea verdadero. Tenés esas dos situaciones con claro, mientras sea verdadero, el bucle me lo va a ejecutar. Pero ¿qué pasa? Si yo ingreso bien el usuario y bien la contraseña, esto va a ser verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me lo va a volver a pedir. Por eso. Entonces, lo que yo hago con esto es evitar eso. Que me lo pida solamente cuando esto sea falso, cuando el retorno sea falso. ¿Por qué? Porque cuando el retorno sea falso, este signo de interrogación, de exclamación, me lo va a convertir en verdadero. Entonces me lo va a volver a pedir. Por eso estoy haciendo esto de validar acá el contraseña del contador. Y me falta una sola cosa más. Me falta limitar los intentos. Que el contador sea menor que 3, ¿sería? Si no me recuerdo. Sí, que 3. Y contador menor que 3. No me acuerdo si era ahí o no. Entonces, yo el contador lo inicializo en 0. Pido el usuario, pido la contraseña, y cuando llamo la función, le mando el usuario, la contraseña y el contador. Recibo usuario, contraseña y el contador. Al contador lo recibo por referencia. ¿Por qué? Porque acá yo le voy a hacer modificaciones al contador y necesito que se modifique en el algoritmo principal. Si yo esto lo quito, lo escribo así, por decirlo de una manera, yo acá voy a hacer modificaciones, pero solamente se va a modificar acá dentro de la función. Acá el contador va a seguir valiendo 0.
Por más que la haga 1, 2, 3 o millones de veces, el contador siempre va a valer 0 porque yo el contador lo pasé por valor. Entonces, si yo necesito que se modifique, lo que tengo que hacer es a la variable pasarla por referencia. Entonces, al hacer esto, cuando yo pongo contador va a ser igual a contador más 1, acá en el algoritmo, contador sí se va a ir modificando. O sea que, pregunta, o sea que sin llamar a todo ese retorno por, ¿cómo que se llama? Ahí por valor, sin poner ¿Por por valor, referencia? no, por valor, sin poner por valor, significaría por defecto que estaría por valor. ¿Me explico? Claro. Ahí Exacto. sería, Si yo le quito esto, quiere decir que usuario está por valor, contraseña está por valor y contador también está por valor. claro, Es por defecto. Si yo necesito que sea por referencia, lo tengo que escribir sí o sí. Por ejemplo, acá hay algo que capaz que se pueden llegar a confundir. Acá usuario está por valor, contraseña está por valor y contador es el único que está por referencia. Si yo quiero modificar el usuario, acá tengo que escribirlo por referencia también. A cada variable que yo necesite modificar del algoritmo principal, los tengo que definir por referencia. Si yo no lo escribo, es por valor. Eso es algo que también hay que destacar porque no te lo explican. Te explican que vos pones por referencia y se puede modificar, pero solamente puedo modificar la variable contador. Contraseña y usuario no, porque por defecto están por valor. bien. Eso es una observación que muy importante que no te lo dicen. ¿Qué pasa Ahora si, que ya tenemos esto, sí. ¿Qué pasa si en vez de poner el contador en la función directamente lo ponemos adentro del bucle? Se puede hacer, pero el ejercicio te exige, el ejercicio lo pide, no es que yo estoy malo y lo quiero hacer así. Le estoy contando que el ejercicio lo pide que el contador esté o sea, que cuente la función que cuente. Sí o sí la función tiene que contar. Lo que podemos hacer de última es poner otra función de última y que cuente y que me retorne un valor booleano. También puedo hacer eso. Puedo hacer, por ejemplo, así. Este contador lo vamos a sacar. Este contador también lo vamos a sacar. Este también. Y lo que vamos a hacer acá es contador fuera. Bien. Y acá, esto después vamos a trabajar. Vamos a llamar una nueva función que va a ser retorno de vuelta. Vamos a poner intentos. Vamos a pasar el contador. Y acá lo que vamos a hacer es definir retorno como lógico a contador. Le vamos a asignar contador más 1. Perdón, acá me olvidé de poner por referencia. Y acá lo que vamos a hacer es retorno. Va a ser igual a contador menor que 3 sería, ¿no? Así. Y lo que voy a hacer es llamar la función intentos y le voy a mandar acá en esta comparación contador. Entonces, tengo dos funciones. Una para verificar si el usuario y la contraseña son correctas, que está acá. Y el otro para verificar la cantidad de intentos que el usuario hace. Obviamente si uno lo ve innecesario porque directamente acá pones contador menor que 3 y ya está. Y el contador es igual a contador más 1, lo pones acá adentro y ya está. La idea es aprender a usar las funciones. Entonces lo que yo hago, con esta función valido que el usuario y la contraseña sean correctos y con esta función valido los intentos, que no se superen de 3. Entonces le paso al contador por referencia para poder modificarlo en el algoritmo principal, porque la variable la definí acá. Porque si yo tengo una variable local, no voy a poder hacer esto que estoy haciendo. Después le vamos a ver ese tema de las variables bien, con el tema de los subprocesos. Entonces al contador le sumo 1 y me fijo si el contador es menor que 3.
el contador es menor que 3, me va a devolver verdadero en el primer intento, en el segundo intento verdadero y en el tercero 1, 0, 1. Este tendría que ir, sería un igual acá. Lo puse a cargar. Bueno, en el primero me va a devolver verdadero, segundo verdadero, tercero verdadero, cuarto falso. Cuando me devuelvan el cuarto falso, va a salir de este bucle. Y si las 3 veces que ingresó contraseña me devuelve falso, cuando yo escriba esto, me va a devolver falso. Esta es otra manera de hacerlo. Este es un ejercicio que parece fácil, pero en realidad no es fácil. Porque tenés que pensarlo, razonarlo más que nada. Vamos a poner cualquier cosa. Me lo pide de vuelta. Y me lo pide de vuelta. Y me lo pide de vuelta. Me lo pidió 1, 2, 3, 4. ¿Cómo cuántas veces me lo pidió? 1, 2, 3, 4. Bien, se pasó de una, así que este estaba bien, era menor. Entonces, si ahora yo pongo con 3 veces que ponga mal, 1, 2, 3. Perfecto, falso. Me devuelve falso porque todos los intentos que usé los escribí mal. Ahora, en caso de que yo ponga bien el usuario y contraseña de primera, usuario 1 y ASD me devolvió verdadero. ¿Por qué? Porque yo puse bien el usuario y la contraseña, terminó el bucle y me devuelve que el inicio de sesión es verdadero. Acá en realidad tendría que haber puesto. Y si el usuario está bien y contraseña está mal, o al revés. Vamos a probarlo. Yo lo había hecho, no me acuerdo cómo, pero lo había hecho como que si ya de entrada ponías mal el usuario una vez, no te pide la contraseña. Ahora vos te pide igual las 3 veces el usuario y las 3 veces la contraseña para tirarte. Claro, es que generalmente los inicios de sesión es muy raro. Si vos ves, cuando vos ingresás correo contraseña, generalmente todos te piden el correo y la contraseña juntos. Ah. Yo lo había hecho como que si ya te equivocabas en el usuario, no te permitía entrar a la contraseña. Como claro, que generalmente. Las 3 veces. Sí, más por tema de seguridad cibernética, por decirlo de una manera, se pide los dos juntos. ¿Por qué? Porque si yo ingreso el usuario bien, supongamos que yo ingresé el usuario bien, quiere decir cuando yo accedo a la base de datos, traigo la contraseña y lo único que tengo que hacer es comparar que tu contraseña coincida con esa. Pero yo puedo, digamos, como hackear la contraseña, o por decirlo de una manera, capaz que con algún método bien copado. Y bueno, acceder a esa contraseña sin necesidad de saberla. Pero en el home banking del Banco Nación, por ejemplo, te pide primero el usuario y la contraseña, después la contraseña. Si ingresaste mal el usuario, directamente no te deja. Pero tiene un símbolo que vos tiene que, o sea, representar el símbolo que vos habías elegido para ese usuario. O sea, como medida de seguridad. Claro, está bueno, ¿viste? Sí, sí. Sí, incluso Google también hace lo mismo. Vos cuando iniciás sesión en Google, primero te pide el correo. Y si pusiste un correo bien, recién te va a pedir la contraseña. Google también lo hace. Es verdad. Sí. Pasa que, bueno, en general es más común que te pida los dos juntos y después los valide. Ajá. Pasa que, bueno, hacerlo en código, o sea, en esto sí lo podemos hacer porque nosotros estamos limitados a una base de datos más chica. Claro. Pero imagínate tener 1.000 millones de usuarios a nivel mundial, cuesta un poquito hacer ese programa que te quede bien, o que quede óptimo, por decirlo de una manera. Porque en realidad los programas, más allá de las líneas de códigos que nosotros que creamos convenientes para resolver el problema, lo que más se mira a uno en el programa es que sea óptimo, que sea rápido y que tenga las menos cantidad de líneas posibles. Mientras más rápido sea el programa, mejor va a ser. Siempre se busca el que sea rápido el programa. Bueno, acá yo puse el usuario bien, contraseña mal, puse usuario mal y contraseña bien y me lo pidió de vuelta. Usuario 1 y me dio inicio de sesión verdadero. ¿Por qué? Porque en la última lo puse bien. Esta función es como que medio al pedo la hice, pero era para explicar que yo puedo hacer otra función para que me retorne un valor booleano.
muchos vi yo que hicieron esto. Solicitaron el usuario y la contraseña acá y después la volvieron a pedir acá en la función. Que eso no digo que esté mal, pero no es una buena práctica. Una buena práctica es esto, que solamente la función me retorne un valor, que reciba valores, compare y me lo devuelva. O que reciba valores, haga operaciones y me lo devuelva. Pero es lo único que tiene que hacer la función. No tiene que hacer otra cosa más que no sea De retornar valor. De retornar valor. Ajá. Sí, las funciones solamente hacen cosas, por decirlo de manera más criolla, hacen cosas. Y los procedimientos general son los que se encargan de pedir las cosas. Para que las funciones trabajen. Ahí está, así sería. Los procedimientos piden los datos y mandan a trabajar a las funciones. Las funciones lo único que hacen es trabajar. Serían los que salen a la calle. y los procesos serían los administrativos. Me identifico con las funciones, entonces. Yo soy una función. Digo, bien. ¿Podemos? Esto se lo voy a enviar para que espero que se pueda copiar todo, porque esta hueá de Meet parece que no me lo toma. Si no, lo que puedes hacer es mandar el algoritmo por un lado y después las funciones. Después igual el que lo copia lo pega en el mismo. Yo estoy grabando, solución me diste. ¿Viste? Estoy grabando la clase supuestamente. Que cuando quieren pueden razonar. ¿Sabes qué? Bueno, che, ya es tarde. Según el... algún ejercicio, bien, viste que había un ejercicio que había que calcular materiales de construcción. Ese estaba lindo. Ese no era un ejercicio, ese era un ¿Ejemplo? un desafío. El desafío 4. Un desafío. No te Ese digo era un hacerlo desafío. entero, pero capaz hacer una parte, la parte de las funciones, viste que había que hacerlo por función. Porque ese la verdad que yo no lo pude hacer, o sea, no hubo chance. Vamos a Lo hacerlo. pasaron, lo revisé todo, pero Ese código, vamos directamente, le voy a mostrar el que hice. Este no es el que hice, pero este es muy parecido. Bueno, el desafío te decía que crees un menú, un subproceso llamado menú, que lo llame del algoritmo y nada más. En el menú vos tenías que tener el menú de opciones, calcular ladrillo, calcular hormigón, calcular las columnas, o sea, las 8 opciones y la opción 9 para salir, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es mostrarle las opciones que pueden hacer y recibimos una respuesta del usuario. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. sí. Después, con un según, yo voy a analizar las respuestas que me tiró el usuario y voy a poner, si es opción 1, voy a calcular el muro. Si es opción 2, voy a llamar a calcular viga. Lo que sí, ¿cómo se llama? Este desafío solamente te pedía hacer 2 funciones. Una función es para la superficie. Yo creo una función que tenga un retorno de real, porque voy a calcular una superficie de algo que tiene un alto y un largo. Entonces, lo que yo hago, retorno